Ondas del recuerdo, música de antaño. Bienvenidos nuevamente a este programa Ondas del Recuerdo, una actividad que realiza el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt en el marco programático del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional. En la realización está con ustedes Stephanie Barrera, mediadora de biblioteca. El día de hoy conversaremos sobre un género que ha sido escuchado por varias generaciones, que evoca la vitalidad, la rebeldía y la potencia de las juventudes y sus diversas representaciones ideológicas y artísticas como formas de conciencia en la transformación cultural de las sociedades contemporáneas. Una música que se ha convertido en un gran fenómeno de comunicación de masas y que gracias a la globalización musical parece traspasar fronteras infinitas. Hablamos del rock. Para ello es un placer dar la bienvenida a nuestros tres invitados. Contamos nuevamente con la presencia de Felipe Sánchez Hincapié, periodista, editor del sitio web cultural Laterales Magazine y que nos acompañó en una sesión anterior donde hablamos sobre música para planchar. Felipe, bienvenido. Hola Stephanie, muchas gracias de nuevo por esta invitación, por abrir este espacio para hablar de historias musicales. Sí, hace poco estuvimos hablando de música para planchar, de esas melodías que llegan al corazón, y hoy vamos a hablar de un género que en lo personal a mí, mejor dicho, y es el rock. Es una música que disfruto, que me encanta conocer su historia, que me hace, mejor dicho, bolear cabeza parejo y saltar a no más. Así que será un gusto. Muchas gracias. También saludamos de manera muy especial a Diego Londoño, periodista, contador de historias, escritor, crítico musical en el periódico El Colombiano y locutor de Radiónica. No, muchas gracias a ti por la invitación, qué alegría poder estar en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, un espacio que quiero tanto, que le aporta tanto a los ciudadanos y además hablando de este tema pues que me cambió la vida y que evidentemente también ha narrado esta ciudad de una forma muy bella, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Además está con nosotros Sebastián Salazar, profesional en estudios literarios, un amante de este género musical y mediador de lectura del Parque Biblioteca de San Antonio de Prado. Muchas gracias Stephanie por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes. Humberto Pérez, en un trabajo llamado Bogotá, epicentro del rock colombiano entre 1957 y 1975, afirma: de la misma forma que los colombianos se habían enterado de todas las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, de lo que aconteció inmediatamente después del asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán y de las atrocidades cometidas durante el periodo de la violencia, se enteraron de la existencia de un nuevo ritmo musical que escandalizaba a la sociedad norteamericana: el rock and roll. La radio fue el medio de comunicación por excelencia en Colombia hasta bien entrados los años 60. Era a través de ella que los colombianos, tanto en el campo como en la ciudad, se enteraban de lo que acontecía en el mundo entero. En este sentido, y entendiendo también otros procesos de comunicación que llevaron a la génesis de esta música, quisiera que Felipe nos cuente un poco cómo llega el rock a Colombia y de manera más específica a Medellín y cómo se relacionan estos inicios con el cine y con la radio. La radio jugó un papel muy importante en la difusión del rock en Medellín y otras ciudades en Colombia, aunque es justamente Medellín la primera ciudad en Colombia donde se pasa rock and roll. Esto fue a mediados de los años 50 gracias a la visión y la curiosidad de un gran locutor como fue Hernán Restrepo Duque. Noticias, rumores, primicias, canciones, todo eso y mucho más. Quien en su programa Radiolente en La Voz de Antioquia, una emisora de Caracol Radio,
pasaba diferentes hits internacionales, entre ellos los de esta música alegre, movida, juvenil, que ya había sacudido a Estados Unidos con Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley, entre otros. Hernán Restrepo Duque sin duda fue un pionero en la difusión del rock en la ciudad y en el país, pero no solamente se limitó a hacer un lanzadiscos, o sea, a pasar canciones de rock and roll en la radio y nada más, sino que también ofrecía información sobre este nuevo género que poco a poco fue conquistando a los jóvenes en Medellín. La fórmula de Hernán Restrepo Duque empieza a ser imitada en otras emisoras en la ciudad y aparece Radio Cristal con una fórmula bastante particular, 2 más un hit, o sea, 2 canciones y un hit que casi siempre era de rock and roll. Gracias a esto, el rock empieza a llamar la atención del público, poco a poco conquista la juventud y genera un fenómeno juvenil bastante particular, aunque hay que tener en cuenta que había otros géneros musicales que pegaban muy fuerte en la ciudad, como el tango, el bolero, la ranchera, la cumbia, el porro. El rock, digamos que era un género novedoso, llamativo, pero que digamos no generó un gran impacto en ese momento como si lo habían generado estos otros géneros, porque hay que tener en cuenta algo, el rock era en inglés. Entonces, pues muchas personas no eran bilingües, por ende la conexión no era muy fuerte con el género. Aún así, una juventud deseosa de nuevos sonidos, de la novedad, se dejó seducir por este género y poco a poco las emisoras de la ciudad empezaron también a replicar esta fórmula. Ahora, hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental y que no se puede obviar en esta gran historia, y es que Medellín era epicentro de la industria discográfica en Colombia. Si vamos a hablar de música, no estaría de mal decir que todos los caminos conducían a Medellín por una sencilla razón. Todas las disqueras tenían sus sedes y sus fábricas en la ciudad. Discos Fuentes, Sonolux, Discos Victoria y un largo etcétera. Incluso disqueras internacionales como la RCA Victor también tenían su sede en Medellín o pues distribuían sus discos a través de los sellos locales. Y esto justamente permitió que se tuviera acceso a más discos de rock and roll. Además, en todo esto contribuyó también el comercio, porque al momento de vender los tocadiscos, las radios y demás aparatos, estos venían con un regalito adicional. Traían discos de Elvis Presley, Little Richard, Bill Haley y otras estrellas del rock and roll. Y pues imagínese uno comprar uno de estos aparatos en la época y encontrarse con semejante regalo y ponerlo a sonar. Eso a más de uno, mejor dicho, lo puso a bailar y provocó una explosión en sus oídos. Otro hombre de radio que jugó un papel importantísimo en la difusión del rock en Colombia fue Jimmy Ricebeck, quien en la emisora Nuevo Mundo de Caracol Radio en Bogotá difundía no solamente temas de rock and roll, sino también información de este nuevo género musical. Una emisora programada para el futuro. Llamaba la atención Jimmy Ricebeck no solamente por su extensa cultura musical, sino también por su melodiosa voz. Y eso de una pegó con los jóvenes, quienes esperaban por las noches a escuchar su programa para enterarse de lo que acontecía al otro lado del Atlántico en materia musical. Entonces ellos dos ocupan un capítulo muy importante en la historia del rock y la difusión que del mismo hizo la radio en nuestro país. Pero no solamente la radio jugó un papel muy importante en la difusión de esta nueva música, también están las revistas, por lo menos las pocas que llegaban al país, y por una sencilla razón, porque en ellas aparecían las fotos de los grandes ídolos. Y los jóvenes al verlos empiezan a imitar sus pintas, sus actitudes, empiezan a darse cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos y empiezan a imitar esta nueva cultura en una ciudad pues llena de tangos, boleros y rancheras. Esto
fue generando una nueva cultura. Los medios de comunicación empezaron a ponerle los ojos a esa nueva música y entonces empiezan a surgir agrupaciones locales que no solo se limitan a imitar a sus ídolos estadounidenses, sino que también cantan en español. Empiezan imitando los grandes temas, traduciéndolos al español de una manera a veces jocosa, y ya luego componen sus propias canciones. Otro medio importante en esta historia, aunque hablar de él nos tomaría otro podcast, es la televisión, con programas tan importantes como el Club del Clan, que no era más que una imitación del original en Argentina, pero que fue muy importante porque promocionó a varios artistas jóvenes y locales del momento, como Oscar Golden, Vicky, Harold, Billy Pontoni y otros más. Reclina, niña, tu frente. Inclusive las grandes marcas empezaron a promocionar a estos artistas y a patrocinar conciertos para no solamente promocionarlos, sino también vender sus productos y así llamar la atención del público joven. Para ese momento uno pensaría que el rock, la radio y la televisión se llevaban divinamente. Sin embargo, con el paso de los años, el rock empezó a dejar de ser muy difundido en estos medios porque primero era un ritmo foráneo que no se lograba conectar mucho con el sentir del pueblo, y porque además los artistas empezaron a interesarse por otros temas. Las primeras canciones del rock and roll, hay que decirlo, eran muy alegres, pero también un tanto inocentes. Y a medida que los grupos iban madurando y teniendo éxito, pues se fueron interesando por otras cosas. No es casual que los Yetis, por ejemplo, una de las agrupaciones insignes de nuestro rock, empezara a hablar de política. Y eso en una ciudad conservadora como la nuestra, pues no es que convenciera a muchos. Entonces el rock empieza a perder cierta notoriedad en los medios de comunicación y eso pasaría con los años. Ya a mediados de los años 70, algunas emisoras empiezan a pasar nuevamente esta música. Entonces ahí aparece Radio Disco ZH y aparecen algunas emisoras universitarias. Ya entrados los años 80 sucede todo el fenómeno de la radio juvenil. Por ejemplo, en nuestra ciudad con Veracruz Estéreo, una emisora que se vuelve importante en la difusión del rock and roll en la ciudad, aunque en un principio pues simplemente se limitaban a pasar los temas del listado de la Billboard. Pero eso puso en contacto a una generación de jóvenes con la música que se hacía en Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Y todo esto fue generando una cultura rockera muy grande, al punto que los artistas locales también empiezan a hacer lo suyo y empiezan poco a poco y a veces con mucho esfuerzo y con las uñas a ganarse un espacio en estas emisoras locales. En un principio la radio y el rock vivían en luna de miel. Si bien no eran muchas las emisoras que pasaban rock and roll, pues este género ocupaba por lo menos un espacio considerable en su programación. Y las empresas empiezan a pautar varios de estos programas con una sencilla razón: llegarle al público joven. Además hay que tener en cuenta algo, y es que estas empresas, algunas de ellas multinacionales, tenían acceso a los discos de rock and roll. Por ende, la ciudad en materia de rock and roll estaba actualizada, a diferencia de otras ciudades como Bogotá o Cali. Y aparte de Veracruz Estéreo, también está la Superestación, que en un principio nos puso en contacto con el New Wave, el post-punk y otros géneros más de vanguardia, y con uno que hizo cortocircuito en esta ciudad y fue el rock en español. Gracias a eso mucha gente en Medellín se dio cuenta de que se podía hacer rock en nuestro idioma. Y entonces Soda Stereo, Charly García, Los Toreros Muertos, Los Enanitos Verdes empiezan a pegar muchísimo en la ciudad y la gente se canta sus canciones, se las aprende de una porque les está transmitiendo en su idioma lo que sienten.
A la par empiezan a figurar los artistas locales. Caso, por ejemplo, el de Kraken, que es un caso pues aparte, paradigmático, porque es nuestro gran titán del rock, porque mucha gente cuando lo escucha se da cuenta de que wow, aquí también se puede hacer rock como lo hace Journey u otras agrupaciones anglo. El carisma, la voz de Elkin Ramírez, el poder de los músicos seducen a más de uno. Kraken logra firmar con una casa disquera importante en la ciudad, empieza a ser rotada en los medios de comunicación y después de todo esto otras agrupaciones importantes empiezan también a rotar en la radio. La radio con el paso de los años empieza a abrirle un espacio a las bandas locales, Radioactiva y otras emisoras por ejemplo. Entonces empiezan a sonar Estados Alterados, Equimosis, Bajo Tierra. Juanita Dientes Verdes. Y otras más agrupaciones que ya son parte de la historia del rock en Medellín. Pero no solamente la radio contribuyó a la difusión de este género, también la televisión, con los canales internacionales, la señal abierta que a veces llegaba, o a veces la perubólica, pero también empiezan los canales locales a abrir un espacio a las agrupaciones locales. Y eso de alguna manera nos pone en contacto con el rock, con la música que se hacía en nuestra ciudad. Otros medios que también tuvieron que ver en eso fueron los fanzines, porque también hay que decirlo, géneros de un corte más underground, con unas estéticas muy distintas a las comerciales, a las mainstream, pues no son muy rotados en estos medios de comunicación, y empiezan a difundir su música entre amigos de manera muy subterránea, además de que sus intereses pues no eran figurar ni ser pues el centro de las portadas, sino expresar algo. Y los fanzines se vuelven en un canal de difusión de estas bandas. Fanzines hechos por muchachos entusiastas que no tenían muchos conocimientos de medios de comunicación, simplemente las ganas de hablar de música, de hablar de una banda que les haya gustado o de tratar de formar eso que tímidamente empezaba a llamarse como escena. Y todo esto, estos fanzines, con el paso de los años se convertirían en memoria de todo eso. Entonces los medios de comunicación son importantes en la difusión del rock en la ciudad porque no solamente difunden a los artistas, sino que también forman a un público. Después del boom que provocaron Veracruz Estéreo, La Superestación, Radioactiva y otras emisoras, el rock ya no pegó tan fuerte en la radio y otros medios de comunicación debido al auge de los géneros urbanos. La generación que vino después de la de los 80 y los 90 pegó con este género, un género del cuerpo, una música del deseo, del baile, que eso pues nos llevaría a otro podcast, pero que pues generó un movimiento que no hay que obviar en estos momentos. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, que es el rock, hoy en día esa tarea de difundir el rock, pero sobre todo nuestras agrupaciones locales, la están cumpliendo muy bien las emisoras universitarias e independientes. Radiónica, Haga la U, la Cámara FM, la emisora de la Universidad de Antioquia, UN Radio, la emisora de la UPB y otras más se han encargado de difundir el talento local, de formar públicos, porque pues su carácter es ese, un carácter cultural. Y eso pues ha ayudado a dinamizar la escena, eso que llamamos escena rock en Medellín, a generar circulación, a que la gente conozca estas bandas. Entonces la llama del rock no se ha apagado y estos medios tratan de mantenerla encendida. Con todo esto que nos cuenta Felipe, yo creo que es fascinante pensar que la música está viva, que la pensamos desde sus connotaciones históricas y sociales y nos ayuda un poco a entender lo que somos y lo que hacemos. Ahora hablaremos sobre algo que también es muy importante en cualquier género, sus letras,
Y para esto le preguntaremos a Diego, ¿se puede hablar de una poética del rock? ¿Cuál es la relación social, cultural, lingüística de esta música en el imaginario de las generaciones que ayer y hoy escuchan este género en la ciudad de Medellín? Bueno, cuando hablamos del rock de la ciudad de Medellín, evidentemente tenemos que hablar de una poética, de una estética y de una manera muy particular de narrar hechos históricos y cotidianidades que, si bien hicieron parte de la realidad de los músicos creadores, pues también empiezan a construir una universalidad porque están narrando un territorio que habitamos muchos, entre ellos los que escuchamos, los que somos seguidores de agrupaciones y el público. Entonces, básicamente, siempre que hablamos de rock, siendo una manifestación cultural con un carácter muy político, muy social, pues tenemos que hablar de una poética. Y si hablamos del rock de Medellín, hay una poética clara, callejera, contundente, cronista, así como también lo ha hecho esa misma labor el rap. El rock se ha encargado de ser cronista de su tiempo, desde su formación, básicamente, desde su llegada y arribo a la ciudad, gracias a esa masificación de discos y de ese mano a mano en rotación que llegó a las periferias y que se empezó a expandir por todo el Valle de Aburrá. Pues sí, hay que hablar de esa poética desde esos inicios, desde la misma conformación de la agrupación Los Yetis, que son los pioneros de nuestro rock en la ciudad de Medellín. Cuando a través de canciones un poco inocentes, entre comillas, pues hablaban un poco de conflicto en Hiroshima, pero también de las preocupaciones de los jóvenes en Medellín porque estaban siendo mutilados a cuchillo gracias a los policías y a las órdenes de la alcaldía de turno. Entonces ellos, por ejemplo, en ese momento, en el año 1968, estaban contando esa realidad, una realidad poética y estética y narrativa a través de un rock and roll incipiente que apenas arrancaba a crecer. Pero también, si nos vamos al metal, pues podemos llegar a la agrupación Kraken, por ejemplo, con una canción llamada Todo hombre es una historia, una canción que básicamente nos habla un poco del estigma del rockero, de lo perseguidos que han sido los rockeros, y también Elkin Ramírez como creador y como compositor, también cómo asume su papel y su función en la vida de ser un rockero, creador de canciones, con su chamarra de cuero caminando por la ciudad y dice, listo, todo hombre es una historia, yo puedo hacer una historia a partir de esta mi reacción a partir del rock and roll. Y también puede pasar desde el punk, como pasó con la agrupación Ira, por ejemplo, en los años 80, que cantaban una canción llamada Atentado Terrorista, donde básicamente dejaban de lado el cliché del punk para convertir una canción en realidad, ya que un carrobomba estalló frente a la casa de uno de los integrantes de la agrupación. Por eso ellos hablan de esos carrobomba y de esos atentados terroristas tan usuales, finalizando los años 80 y empezando los 90. O por ejemplo, otra agrupación de punk llamada GP, pues en un disco llamado de GP para la Sociedad, hacen una canción con una adaptación muy bella del libro El extranjero de Albert Camus y cuentan un poco eso de ser extranjero en su propio cuerpo, en su propia ciudad, y cómo les tocaba estar a las carreras huyendo de la policía, huyendo de los suegros, huyendo de los rectores o profesores del colegio simplemente por tener una cresta, o huyendo de no ser apedreados en la calle por básicamente ser diferentes. Entonces hay unas estéticas muy claras, muy definidas, que han contado nuestra realidad desde el amor, desde el territorio, desde los amigos, también evidentemente desde la violencia, la pobreza, la inequidad social, el desplazamiento, entre muchas otras manifestaciones, y pues todo eso tiene que ver con esas estéticas y poéticas que han convertido al rock de Medellín en un cronista de la ciudad. Es
muy interesante esto que nos habla Diego sobre las poéticas y sobre las estéticas también. Y es precisamente de esto último que quisiera preguntarle a Sebastián, ¿qué ha significado el rock para una ciudad como Medellín? Respecto a sus estéticas, pensando un poco en el tono contestatario, el hipismo, los atuendos y los eventos de ciudad. Bueno, yo creo que el trasegar del rock y la influencia estética para Medellín y Colombia se hace contundente en los años 80 y 90. En los 60 y 70, durante el surgimiento de esas primeras bandas nacionales, nos enfrentábamos a una escena todavía muy incipiente. Obviamente teniendo en cuenta lo que acotaba Felipe sobre las dificultades en ese momento para que el rock encontrara espacios de difusión, sumado a una sociedad sumamente conservadora. A pesar de eso, sin duda, Ancon, el festival del 71 en La Estrella, es un precedente de esos eventos de ciudad, sobre todo porque más allá de la música, lo que Ancon nos proporcionó fue una imagen, ¿no? La imagen de una parte de la juventud colombiana de esos años que asiste multitudinariamente a un evento de contracultura, uniéndose al fenómeno de los hippies, ¿no? Y empezaban a hablar por ese tiempo de libertades sexuales, de experimentación con alucinógenos y una objeción radical a la guerra. Pero es en los 80s que empieza a formarse una industria del rock latinoamericano, y creo que eso es muy importante para el desarrollo estético en términos de ciudad y de país. Y creo que eso tiene mucho que ver con el fenómeno del rock argentino. Creo que en especial Soda Stereo es la primer banda de rock latinoamericano que logra conquistar toda Latinoamérica. Muy influenciada por The Police. Con sonidos que incluían jazz, funk, reggae, con letras jocosas, pero además es la primer banda que genera un lugar visible para el rock en Latinoamérica. Es la primer banda en empezar a jugar no solo con la música, sino con el maquillaje, el vestuario, las luces, y permitieron que viéramos una escena mucho más profunda que estaba sucediéndonos, ¿no? En Argentina, digamos que había una escena mucho más firme, que se vio igual fortalecida por la dictadura, la persecución y la censura, con grupos que venían desde los 60s como Sui Generis y Serú Girán, que impresionaron tanto a Bob Dylan, ¿no? Que para esos años ya se hiciera en Argentina una música que él sentía tan propia. Entonces esa sodamanía creo que generó el crecimiento del rock en la industria latinoamericana y abrió los caminos para que otras bandas pudieran surgir. Empiezan a aparecer festivales grandes, el Rock in Rio en Brasil surge en el 85, y empezamos a ver simultáneamente una escena interesante del rock en español, ¿no? En México, las bandas que empezaban a buscar y a mezclar ese rock con raíces folclóricas, bandas como La Maldita Vecindad, Caifanes, Café Tacuba, y que en Colombia también vimos eso con bandas como Aterciopelados, ¿no? Una de esas primeras bandas colombianas que logra un lugar importante en materia internacional, y que de hecho giró muchos años con Soda Stereo, ¿no? Una nueva vida, un rompecabezas. En Colombia esos festivales y esos eventos aparecen en los 90s, el Rock al Parque aparece en el 94, y el Altavoz Fest aquí en Medellín, como el festival más grande, surge en el 2004. Y para ese momento hay una escena todavía más amplia. Digamos que en Medellín tenemos una banda como Estados Alterados, una de esas primeras bandas colombianas en experimentar con sonidos electrónicos, muy influenciados por Depeche Mode. Y además es una de esas primeras bandas colombianas que sale en MTV,
¿no? La importancia de la televisión que señalaba también Felipe. Pero eso también venía de atrás con una estética muy punk que también creció en los 80s en Colombia y en Medellín, y que no solo dejó su impronta en la música, una música influenciada por las bandas estadounidenses e inglesas como Sex Pistols, The Clash, Ramones, sino que también dejó su impronta en el cine, ¿no? En este film famoso de Víctor Gaviria, Rodrigo Deno Futuro, en los años más álgidos de la violencia, el narcotráfico empieza a arrastrar el sonido de las balas y las bombas de la selva a la ciudad, y eso permitió que viéramos más de cerca la desigualdad, la corrupción de las instituciones, y el punk aparece como esa cultura rebelde, marginal y periférica que empieza a dar cuenta de eso, como lo señalaba Diego también, ¿no? Con bandas como Ira, GP, que no solo tenían influencias del rock, del punk anglo, sino también del punk español, ¿no? Bandas como Escorbuto o La Polla Records, que ejercieron una influencia notable en ese punk de esos años. Para esos momentos donde llegan los eventos masivos, ya tenemos digamos, la madurez del punk en bandas como Nadie, que logran superar esa estética, digamos, que popularmente aquí en Medellín se conoce como una estética de punk más podrido, ese sonido de punk de garaje. Entonces una banda como Nadie logra grabar con una mejoría en producción y en composición notable, mucho más cercano, digamos, a lo que hacía Ilegales también en España, con riffs mucho más rockeros. Entonces yo creo que todo eso sin duda enriqueció el movimiento cultural del país, abrió las puertas para que muchos otros tipos de géneros entraran al país. Y creo que la visualización de esa escena del rock como estética, como esa estética que transgrede, como esa estética que es eternamente joven y eternamente rebelde, tiene mucho que ver con que hoy tengamos una sociedad un poco más incluyente, más diversa, menos dogmática, y que exista la posibilidad para decir ciertas cosas en ciertos momentos, sin pelos en la lengua, con desenfado y con esa juventud que eternamente va a caracterizar al rock and roll, y creo que tiene que ver mucho también con el crecimiento espiritual, intelectual y cultural de una sociedad. Hemos llegado al final de este programa Ondas del Recuerdo, agradeciendo infinitamente a Felipe, a Diego y a Sebastián por compartir con nosotros estas historias, estos saberes sobre una música que habla tanto de nosotros, de ustedes que nos escuchan, del tiempo, de las sociedades. Entendemos que esto es un pequeño acercamiento ante una fuente tan inagotable como el rock. Muchas gracias, Stephanie, por esta invitación y por haber abierto este espacio para hablar de historias rockeras. Un gusto haber escuchado a Diego y a Sebastián, y bueno, espero que nos escuchemos en la próxima. Muchas gracias a ti por la invitación, qué placer escucharlos y conectarnos con tantos colegas que aman de verdad el sonido rock, la música y por supuesto lo que la misma música nos quiere decir, las letras, las poéticas y todas esas maneras de contar historia a través de canciones. Un abrazo gigante. De nuevo, muchas gracias a ti, Stephanie, por la invitación. Un placer haber compartido este momento alrededor del rock and roll. Quiero agradecer a nuestros oyentes por escucharnos. Quiero invitarles a compartir con nosotros qué canciones de rock escuchan. Si alguna vez se han dejado seducir por Spinetta, Cerati, los Beatles, Queen, Pink Floyd o qué bandas conocen. E invitarlos a seguir la programación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional a través del hashtag Nos Mueve la Cultura.
Ondas del recuerdo. Música de antaño.